Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy hay gozo en nuestro corazón porque estamos en la casa de Dios y hay un mensaje especial para nosotros. Dios nos ha estado visitando a través de su bendita palabra y podemos entender la visita de Dios para nuestras vidas, que no es una visita para destruirnos, sino para llamarnos al arrepentimiento, para que nosotros nos volvamos a Dios. Tenemos un Dios bueno. Y ese es el tema de esta mañana. Tenemos un Dios bueno. Es que regresamos con el mensaje de Dios. La semana pasada le estuve hablando acerca de la visita de Dios a nuestras vidas. Cuando Dios visita nuestras vidas, cuando Dios viene a nuestro corazón, es por una razón. Él siempre vino y visitó al hombre trayéndole una bendición para su vida. Él visitó a Noé y dijo: prepárate porque va a venir una prueba, una tribulación sobre tu vida. Él se presentó a Moisés y le dijo: tú vas a sacar al pueblo. Él se presentó a Abraham y lo bendijo y le trajo bendición a su vida. Abraham era un intercesor y pudo interceder por Sodoma y por Gomorra. El Señor esperaba que en Sodoma y en Gomorra se encontraran 10 personas que fueran justas para no destruir Sodoma. No las encontró. Y cuando vemos, hermanos, todo lo que el Señor ha hecho a través de los siglos en el mundo, su amor, su compasión, me sorprende hace unos días el poder leer los comentarios de los ateos, cómo ellos se burlan de Dios, cómo ellos ofenden a Dios. Y cómo, hermanos, se atreven a decir: a ver, si fuera Dios, a ver, ¿por qué no me hace nada? Hacemos cosas, matamos gente, hacemos pecados y Él como si no existiera. Dios no existe. Y hermanos, Dios siempre ha guardado silencio. Una de las características que esta mañana quiero hablarles, hermanos, es acerca del amor de nuestro Dios. La razón de que todavía no hemos sido destruidos es porque Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Y ustedes se dan cuenta, hermanos, a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras blasfemias, todas nuestras groserías, todo lo que nosotros hemos hecho en nuestras vidas, que somos testigos nosotros interiormente, que le hemos faltado y le hemos ofendido a Dios. Quizá unos más que otros, pero en todos en sí somos gente mala. Solo hay uno bueno. Dice la palabra del Señor que Dios es bueno, Él habita en las alturas, su misericordia le ha extendido sobre la humanidad, porque su naturaleza bendita es buena. Marcos Witt canta un canto que todos sabemos, que celebramos, que nos gusta mucho, y yo creo que esta mañana todos van a decir amén por esto, amén. Vamos a cantar este canto, las primeras palabras. Ha sido bueno. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Dios ha sido bueno. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno, sino solo Dios. ¿Cuántos creen esto, hermanos?
Nadie es bueno sino solo Dios. Todos somos dignos del juicio de Dios. Todos somos dignos, hermanos, de comparecer ante la presencia de Dios y ser condenados. Pero Él, en su amor, en su misericordia, su palabra dice, hermanos, que Él es el único que es bueno. Había una discusión entre un ateo llamado Thomas Ausler, que argumentaba de que Dios no existe, que el hombre desciende del mono. Y había un arzobispo que le acabó diciendo dentro de su diálogo, él le preguntó a este ateo si realmente era descendiente del mono, que le dijera si era por parte del papá o por parte de la mamá. Y ahí hubo una tremenda discusión, hermanos, se terminó la discusión. Porque, hermanos, es absurdo pensar que Dios no exista. Solamente decía el apóstol Pablo, los hombres desecharon a Dios aún mirando su majestad, su belleza, su grandeza, a través del mar, a través del sol, a través de los astros, a través de toda su creación. Habla y dice que existe un gran Dios. Dios es bueno, hermanos, pero de una forma que no siempre se comprende. Y le culpamos muchas veces por todo lo que nos pasa. Le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite que se mueran los niños? ¿Por qué Dios permite que los sicarios corten a las gentes con sus serrotes? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que haya tanto aborto? ¿Por qué Dios permite que se mueran los niños? La lista, hermanos, es demasiado grande. Le echamos la culpa a Dios por las guerras, le echamos la culpa a Dios por las peleas, por las enfermedades mortales, por todos los accidentes y muchas desgracias que pasan en la tierra, hermanos. Nos dan ganas a veces de gritar, de llorar. Y tú te preguntas, ¿cómo podemos decir que Dios es bueno? Déjeme decir, hermanos, Dios en su infinita misericordia ha dejado que el mundo vaya, que la naturaleza corra. Normalmente la naturaleza se mueve y el hombre, hermanos, está listo para destruir la tierra. Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero esta pandemia que acaba de pasar la produjo el hombre. Pueden producir más, pueden encerrarnos más, pueden traer muchas enfermedades, muchas plagas. Déjeme decirle, hermano, el mundo va a temblar cuando el hombre mismo va a destruir al propio hombre. Hay un rey en estos momentos que está proclamando que somos muchos en el mundo. Y la primera, en el cuarto sello que nos habla el libro del Apocalipsis, se habla de 2 billones de personas que van a morir, hermanos. No 1 millón, no 2 millones, no 3 millones, no 4 millones, no 10 millones, no 100 millones, sino 2,000 millones de gente morirán. Esto es lo que se espera muy pronto. ¿Cómo lo van a hacer? A través de virus, a través de muerte, a través del hambre. No sabemos, hermanos, cómo lo van a hacer. Pero si en cambio el hombre le echa la culpa a Dios, culpa a Dios de nuestras enfermedades, culpa a Dios de nuestras necesidades, culpa a Dios por todo lo que está pasando. Hermanos, Dios en su infinita misericordia ha dejado al hombre en cargo de esta tierra para que la cuide, para que la proteja. Y más en cambio el hombre la ha ido destruyendo poco a poco. Sin embargo, Dios es bueno, pero de una forma que no siempre comprendemos. Los cristianos afirman, no son más ingenios que los demás. Ellos conocemos bien las desgracias. Simplemente, hermanos, el hombre se da cuenta que vale la pena contar con Dios, sobre todo aun cuando la vida es cruel. Mejor es que esté Dios con nosotros. A lo largo de toda nuestra vida, Dios nos dice que nos ama. Él nos crió para amarnos. Nos envió a su Hijo Jesús para decírnoslo. Jesús se puso de nuestra parte para soportar el dolor. Está también a nuestro lado para reducirlo. Él nos enseña el único modo para llegar a Él. Amar a Dios y al prójimo. Dios cuenta con nosotros para ellos. Así es como se puede combatir el mal. Cuando nosotros aprendamos a amarnos entre nosotros mismos. Miren las guerras, hermanos, ¿por qué se hacen? Bueno, la guerra es un negocio redondo para los que fabrican armas. La guerra, hermanos, se hizo para destrucción. Pero más en cambio, ¿quiénes son los que sufren en las guerras? ¿Quiénes son los que sufren, hermanos, el hambre, el frío? En estos momentos
la guerra que existe. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los responsables? El hombre. El hombre, hermanos, ha destruido tanto la tierra y tiene la capacidad, oiga bien, el hombre tiene la capacidad para destruirla a través de temblores, de pandemias, de terremotos, de huracanes. Ellos tienen ese poder porque han estudiado cómo hacerlo y ellos lo pueden hacer fácilmente. Y esto, hermanos, aunque parezca increíble, cuando nosotros leemos el libro del Apocalipsis y dice la palabra del Señor, que el Señor va a venir, hermanos, y a los primeros que va a destruir son aquellos que han destruido la tierra. Eso dice la Biblia. Así es que hay alguien atrás de todo hay alguien atrás de todo esta pandemia, hay alguien atrás de todo esto, hermanos. Y el enemigo de nuestras almas está, hermanos, tratando de destruir al hombre, porque el hombre es su enemigo. El diablo, hermanos, no nos quiere, el diablo no le caemos bien, amén. Él quiere destruirnos. Lo único favorable para nosotros es que tenemos un Dios bueno. Fíjense ustedes, hermanos, la bondad de Dios. En los años de oscuridad, en los años 1000, en los años cuando la Inquisición se llevaba a cabo, hermanos, eran tan horribles las torturas que le hacían el hombre a otras personas, principalmente a los que creían en Dios, a los que leían la Biblia, a los que tenían riqueza. La maldita Inquisición los llevaba, hermanos, y los torturaba. Me fue tan horroroso, hermanos, ver fotografías viejas, dibujos viejos de las torturas que le hacían a los seres humanos, y era horripilante, hermanos. Y pasaron 1000 años, y han pasado 2000 años, y todo eso se repite, hermanos, a gran escala. Si usted oye, por ejemplo, las formas en que los sicarios destruyen a sus enemigos, se horroriza, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre es malo y Dios, más en cambio, ha guardado silencio. Cuando Jesús dice que estaba para irse, un hombre llegó y dijo que porque maestro bueno. Y Dios le enfatiza, hermanos, que no hay hombre bueno, que uno es bueno, el que está en el cielo. Abraham, hermanos, conociendo el carácter de Dios, y Dios, hermanos, en su infinita misericordia le comunica a Abraham lo que él iba a hacer en Sodoma. Y, hermanos, al expresarle Dios el sentimiento a Abraham, dice que entonces Dios le dijo a Abraham: ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y de Gomorra, ya es mucho lo que han pecado. Iré allá y veré con mis propios ojos si es verdad todo lo que me han dicho. Póngase a pensar, hermanos, como si Dios no supiera lo que estaba pasando en Sodoma. Pero Dios abre una oportunidad siempre para poder tratar, hermanos, de salvar las ciudades, de salvar los pueblos, si hay alguien que se ponga en la brecha. Dice el libro de Proverbios que dice allá alguien que se pusiera en la brecha para pelear, y no hubo ni siquiera uno, no hubo uno que se pusiera en la brecha. Y, hermanos, Dios da la oportunidad a las ciudades, a los pueblos, trayendo, hermanos, muchas veces a siervos de Dios para que hablen la palabra. Pero ¿saben qué? El mensaje de Dios ya no es bien oído. Lo oirán todos aquellos que sepan y puedan reconocer que estamos necesitados de Dios, y que a pesar de todas las cosas y todas las pruebas y todas las tribulaciones, siempre nos es conveniente tener de nuestra parte a Dios. Dios sabe todas las cosas. Él iba a Sodoma para destruir a Sodoma. Abraham, hermanos, en su compasión por sus familiares, pedía a Dios: Señor, pero quizá haya 10 personas. Hay un argumento histórico de los judíos que dice que sí habían 10 personas de familiares de Lot, pero ninguno de ellos temía a Dios. Así es que Dios tuvo que sacar a Abraham, a sus 2 hijas y a su esposa, y aún, hermanos, el corazón de su esposa seguía estando en Sodoma. Dios es misericordioso cuando en su grande misericordia nos concede a nosotros conocerle y probarle y reconocer que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, que nosotros podemos, hermanos, depender completamente de Dios a pesar de todo lo que vendrá sobre la tierra. Las naciones que se han pervertido no creen que habrá un juicio y un castigo por lo que están haciendo, y se burlan cuando se les advierte del juicio venidero.
El mensaje en nuestros días para este mundo no es nada agradable, no es bien recibido. Hermanos, cualquiera que se atreve a predicar el juicio de Dios a las gentes, la gente se burla de ellos, los vitupera, hermanos. Es más, puede ser condenado y llevado a la cárcel por alguna palabra que diga que ofende a alguien, solamente a alguien. Puede irse a la cárcel o perder sus derechos civiles como lo han hecho. Siempre recuerdo el caso de un chaplain que estaba en el ejército. Tenía más o menos como algunos 500 soldados ahí. Le estaba predicando el mensaje de salvación, el mensaje de Dios, el mensaje de corrección para las vidas. Una palabra bastó para que una mujer se levantara contra él. Y hermanos, este hombre le quitaron sus privilegios, sus pensiones, hermanos, que él había ganado, solo porque esta mujer malvada, hermanos, se sentía ofendida por la verdad de este predicador que le hablaba. Ese es el mundo en que vivimos, hermanos. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Ese es el mundo que hermanos, en estos momentos se presenta. Mas en cambio, hermanos, dice la palabra del Señor. La semana pasada les hablé y les dije, estemos con los ojos abiertos, espiritual y materialmente. Dios va a enviar 2 testigos a esta tierra. Dios va a enviar a 2 personas, 2 personajes a Israel. Ahí va a predicar el mensaje. ¿Saben cuál mensaje, hermanos? El mensaje de arrepentimiento todavía. El mensaje, vuélvanse a Dios, vuélvanse a mí. Yo no quiero destruirlos, vuélvanse. Ese es el mensaje de Dios. Esa es la visita de Dios para nuestras vidas. Él no viene, hermanos, como un Dios totalitario para destruirnos, para matarnos, para acabar con nosotros. Él no viene para eso. Muchas veces lo entendemos así. Y aun cuando pasamos por pruebas, por dificultades, por enfermedades, por dolores, por problemas financieros, por problemas en el gobierno, muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? Mas en cambio, hermanos, es importante que entendamos, Dios está ahí. Dios ha venido a visitarte. Dios quiere corregirte. Reacciona al por qué te ha pasado esto. Reacciona el por qué estás pasando esta prueba, esta tribulación, esta enfermedad. Reacciona. Yo creo que nosotros podemos reaccionar, hermanos. Podemos saber, Señor, lo merecemos. Soy pecador, como decía el canto. Merecemos lo que nos ha venido. Hermanos, cuando los 2 hombres le dijeron a los 2 ángeles, ¿hay alguien más aparte de tu familia aquí? Levántate de este lugar. Levántate de este lugar a tus hijos, tus hijas, los esposos de tus hijas y a todos sus parientes que se encuentran aquí en la ciudad, porque vamos a destruirla. El Señor ha escuchado lo perverso que es esta ciudad, y entonces el Señor nos envió para destruirla. Entonces Lot salió y les dijo a los esposos de sus hijas, levántense y abandonen este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad pronto. Pero sus yernos pensaron que se estaban burlando. Eso es lo que en estos momentos la gente se burla de Dios, hermanos. Si ustedes pueden ver nada más, hermanos, la burla que hacen, principalmente, hermanos, las personas que no están de acuerdo a la enseñanza de Dios. El grupo de los LGBT, hermanos, están siempre dispuestos para ofender a Dios, hermanos, para dibujar a Jesús como un homosexual, para burlarse de Dios, para hermanos, besar la Biblia y burlarse de la palabra de Dios. El hombre, hermanos, se está burlando de Dios en estos momentos. Y Dios ha sido bueno. Dios está dando oportunidad a cada persona, porque ahora el evangelio, hermanos, se puede anunciar en todo el mundo. No hay nadie que diga, yo nunca he visto una página en el internet que me hable de Dios. Hay miles o millones quizá de predicadores que están predicando la palabra y que están llamando al pueblo al arrepentimiento. No habrá lugar, hermanos, no habrá lugar para decir, a mí no me hablaron. Porque Dios está visitando aún por medio de la tecnología a cada persona para que se dé cuenta de que hay un Dios misericordioso, si quizá se vuelvan a Él. Esta mañana quiero, hermanos, entrar una vez más en el amor y la misericordia de Dios. Porque existió una ciudad que se llamaba Nínive. Y esta ciudad, hermanos,
Era como cualquier otra ciudad, pecaminosa. Pero los pecados de esta ciudad, hermanos, su crimen, su violación, su violencia era tan terrible que cuando el pueblo de Dios tuvo peleas contra ellos, estos hombres, hermanos, hicieron estragos del pueblo de Dios cuando fueron presos por ellos. Jonás, hermanos, conocía la maldad, la hazaña, el crimen y el odio que existía en estas ciudades. Él decía: ojalá Dios destruya esta ciudad, porque la ciudad de Nínive era una ciudad sanguinaria, hermanos. A sus enemigos, oigan ustedes bien, los desajaban, los cortaban la piel de su cuerpo vivos, hermanos, y ponían, hermanos, su piel en las paredes. Hermanos, ponían las cabezas de las personas por cientos de cabezas. Hacían estragos, hermanos, del ser humano, y el dolor era tan grande en ellos. La rapiña, la mentira y la saciedad era increíble, hermanos, en esta ciudad. Merecían morir, merecían ser terminados. Por eso Jonás, cuando Dios le dijo: ve y predícales a Nínive, él dijo: no, yo no voy a predicarle a Nínive, porque Nínive es una ciudad sanguinaria, una ciudad perversa. Así es que, hermanos, se fue, perdiendo Jonás su ministerio, se va para otro lugar. En lugar de irse, hermanos, a Nínive, se va en dirección contraria. Dios, hermanos, a veces nos habla a nosotros para que prediquemos el mensaje. El mensaje de Dios no siempre va a ser, hermanos, de bendición. El mensaje de Dios es de exhortación, y cuando es de exhortación, ahí es cuando viene la bendición. Porque solo nosotros tenemos que reconocer nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, y Dios nos perdona. ¿Qué padre de vosotros, dice, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? Ninguno. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo, no les concederá las peticiones de su corazón. Entonces, hermanos, Nínive merecía ser destruida. Si ustedes se imaginan toda la maldad de Nínive, que no es inimaginable, hermanos. Si usted puede, por ejemplo, ir y ver, hermanos, la maldad de ellos es horrible. No se puede no se soporta, hermanos, ni ver, ni casi ni leer lo que ellos eran en su maldad. Merecían ser destruidos. Pero más en cambio, Dios le da la oportunidad a Jonás, y dice la palabra del Señor que vino en la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios, hermanos, da oportunidades para que nosotros hagamos su trabajo. Dios nos habla una y otra vez. Job dice: de una y de otra forma Dios habla al hombre, para que el hombre entienda su voluntad. Y así es, hermanos. Dios le habla por segunda vez a Jonás y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Ve y yo te daré el mensaje que tú le darás a ellos. No se sabe cuál es el mensaje que Dios le dijo a Jonás, pero Jonás tomó la iniciativa, y dice que Jonás comenzó a entrar por la ciudad, camino de un día, predicando, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Gloria a Dios. Para Jonás, gloria a Dios, porque Nínive era horriblemente, tremendamente mala. Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, hermanos, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Creyeron a Dios. Dijeron: es verdad, Dios nos va a destruir. La gente sabe perfectamente la maldad que existe en nosotros, pero más sin en cambio no nos atrevemos a pensar que Dios va a venir. Y Dios va a venir con misericordia, enviando sus profetas para que hablen la palabra, para que llamen al pueblo al arrepentimiento, aún en medio de tribulación, aún en medio de pruebas. Dios va a dar la oportunidad para que el mundo entienda, que se vuelvan a Dios. El mensaje, hermanos, quizá muchas veces sea oculto para nosotros, porque muchas veces la media trata, hermanos, de ocultarnos la verdad. La media trata siempre de que nosotros no conozcamos la verdad
y quizá ellos lo puedan, hermanos, o opacar o no transmitirlo. Este mensaje será llevado en el mundo entero, hermanos, a través de la media, si ellos lo permitieran. Pero si no lo permiten de alguna o de otra forma, la gente se va a enterar que existen dos locos, porque eso es lo que van a decir. Existen dos locos que andan predicando el arrepentimiento en Israel, y como el antisemitismo se ha propagado mucho, van a decir, qué bueno que les hable, porque dice la Biblia que de su boca saldrá fuego, y no sabemos qué clase de fuego. Pero hermanos, cuando a la gente les dicen, estás pecando delante de Dios, estás haciendo lo malo, es como fuego que ofende, y la gente no quieren oír eso. No me digas eso, no es verdad, y nos escudamos. Y parece que las palabras que vienen de corrección es como fuego que nos enciende de ira y de coraje. Esos testigos van a hablar el mensaje de Dios y van a predicar el mensaje que Dios les ha dado. ¿Cuál mensaje, hermano? El mismo mensaje de siempre. Vuélvanse a mí. Yo no quiero castigarlos, no quiero traerles pruebas, no quiero. Vuélvanse a mí. Y dice la palabra del Señor que el pueblo judío oirá la voz de ellos y se convertirán de su pecado, de su ateísmo, de su secularismo, de su maldad, de todo lo que ellos han hecho. Aceptarán el mensaje de salvación y de exhortación que estos ángeles les darán, de estos profetas van a darles. Y dice que, hermanos, se volverán a Dios y habrá un tremendo avivamiento en Israel, y hermanos recibirán el mensaje de la palabra de Dios. Pero el mundo los rechazará. Como los hijos, como los yernos de Job, se burlarán de ellos, hermanos. De manera que estos profetas van a estar predicando, hermanos, y predicando y predicando, y van a traer ruinas, van a tener el poder de Elías, el poder de Moisés, hermanos, de convertir el agua en sangre, hermanos, de hacer que fuego descienda del cielo. Esa va a ser la característica de esos hombres de Dios que van a venir. Y la gente los va a proclamar como gente malvada, como hombres perversos, y hará una orden el anticristo de que sean muertos. De una u otra manera hay que matarlos, y los matarán, dice la Biblia, y los pondrán en Jerusalén, y hará fiesta por 3 días, hermanos, y esos 3 días de fiesta se darán regalos y se alegrarán, porque los que los hacían mal a la tierra han sido muertos, han sido exterminados. Al tercer día se levantarán, y la gente lamentará y verá el juicio de Dios venir sobre de ellos. Dice la Biblia, hermanos, que Jonás llegó a Nínive y empezó a predicarles el mensaje. Pero, hermanos, cuando él comenzó a entrar en la ciudad, hermanos, el mensaje que hubo no era el evangelio de Dios. Jonás no pensó en el evangelio de Dios. Jonás fue al punto, hermanos. No les dijo arrepiéntanse, no digo vuélvanse de su pecado, no les dijo nada de eso. Es decir, ¿saben qué? Dios los va a matar, Dios los va a destruir, y qué bueno, me alegro por eso, Dios los va a matar. Y los hombres, hermanos, creyeron la predicación de Jonás. Dice la Biblia que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Porque el juicio de Dios, hermanos, en estos momentos se está manifestando ya en las naciones, y las naciones no están haciendo nada por prevenir a su gente. Las naciones están muy preocupadas, hermanos, en la contaminación ambiental, cosa que ellos mismos han hecho, pero están preocupadísimos, hermanos, en la contaminación ambiental. Se gastarán billones y billones y billones de dólares para ayudar, hermanos, para combatir la contaminación en el mundo. Así lo han pensado. Yo pensé dentro de mí, les voy a dar una solución muy fácil de hacer. Si van a gastar tantos billones y billones y billones de dólares, por favor, denle un cable a cada persona de eléctrico, y creo que se va a acabar la contaminación. Ellos jamás han pensado eso, hermanos. Ese dinero, quién sabe a dónde se va a ir, pero eso es lo que ellos están pensando. Las naciones más poderosas están preocupadas especialmente, hermanos, por promover la sexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, el incesto y todas esas perversiones. Esa es su agenda de ellos. Que se abra, que el mundo sea libre, que pueda haber sexo entre todos, no hay ningún problema. Ese es su mensaje de ellos. Están preocupadísimos, y cualquiera que se opone a ellos pagará las consecuencias.
Ellos están preocupados, hermanos, en los programas en el espacio. Han nombrado hasta sus naves con los nombres de dioses paganos, hermanos. Así se están dirigiendo en contra de nuestro Dios. Se están, hermanos, preocupadísimos por el petróleo, por la comodidad, por la riqueza, por la guerra, por hacerse ricos a través de vender armas en el mundo. Hay, hermanos, cosas ridículas que están pasando en nuestros días. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta el box. A mí me gustaba el box. Un día Dios me habló acerca de eso. Pero hace unos días peleó un peleador mexicano muy famoso. Hermanos, ¿saben cuánto costaba el boleto allá arriba donde apenas se mira? $8,000, hermanos. Y abajo hasta $42,000 VIP. Es ridículo, hermanos. Pero la gente está tan preocupada en esto que no le importa gastar, hermanos, en eso con tal de satisfacer su curiosidad. De eso están preocupadas las naciones, amenazando a las naciones que no quieren implementar la homosexualidad en sus países y, hermanos, tildándolos, hermanos, de radicales, tildándolos, hermanos, de malos, y, hermanos, amenazándolos con amenazas de sanciones económicas, de no prestarles dinero, de ponerse todos en contra de ellos, de manera que no se puedan mover, hermanos. Ese es el plan, ese es en lo que ellos están preocupados. Los salvadoreños deben de estar orgullosos de su presidente, que dice: aquí en esta nación manda Dios y no voy a permitir que la homosexualidad entre a este país, ya más de lo que ya había. Pero pensar así, hermanos, es absurdo para el mundo. Pensar así, hermanos, no le agrada al mundo, no le agrada a Satanás. Está amenazado, como muchos otros que están amenazados solamente porque se oponen al programa que ellos se quieren establecer en el mundo. No hay, hermanos, no hay ese vamos a buscar de Dios. Hace unos años hubo un poquito de calma en los Estados Unidos. Durante 4 años no hubo guerra, hubo una prosperidad increíble. Pero el que estaba de presidente lo tildaban de hipócrita, lo tildaban de malvado, de perverso, solo porque permitía que los cristianos pudieran tener sus servicios libremente como todos. Eso, hermanos, ha pasado. Quizá no vuelva a suceder otra vez en los Estados Unidos eso, porque la maldad ha estado llegando más y más. Si nosotros nos pusiéramos a pensar como piensan todavía algunos legisladores en el mundo que tienen el temor de Dios en sus corazones. Me conmovió mucho ver el presidente de El Salvador arrodillado, hermanos, y los pastores poniendo sus manos sobre él, pidiéndole al Señor: guía a este hombre. A pesar, hermanos, de que estamos en crisis, a pesar de que hay enfermedad, a pesar de que hay pandemia, a pesar de todo esto, la gente no se vuelve a Dios. Se abrió, hermanos, se terminó la pandemia, no se terminó, sino que ellos dijeron: ya pueden salir y pueden seguir pervirtiéndose, y, hermanos, se proliferó. Se pensó que la gente iba a reaccionar diferente para buscar a Dios, pero no, hermanos. Ahora hay más ventas, ahora hay más perversión, ahora hay más teatro, ahora hay más cantinas abiertas, más perversión en el mundo. Es triste, hermanos. ¿Saben qué? Pueblo de Dios, necesitamos nosotros predicarles el mensaje a las personas, crean o no crean. Jonás lo hizo, hermanos, de mala gana, y Jonás fue directamente a ellos y le dijo: ¿sabes qué? Te vas a condenar, Dios va a matarte y va a destruirte, en 40 días tú eres terminado. Eso les preocupó y se pusieron a orar, a ayunar. Dice la Biblia que llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Dice la Biblia que se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beba agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Vayan, ayunen, oren a Dios, hagan algo. Y ellos fueron, y ellos lo hicieron. Y Jonás se subió a la montaña a ver a qué horas Dios los iba a destruir. Para Jonás
hubiera sido una bendición. A sabiendas Jonás, que era profeta de Dios, que años después este mismo Nínive iba a hacer estragos de su pueblo. Por eso se fue y dijo que Dios los destruya ahora. ¿Cuál es la actitud de las naciones cuando les hablas de principios correctos? ¿Qué es lo que dicen las naciones cuando dicen, no, aquí no vamos a admitir eso? Oh, no, sanciones. En Europa, hermanos, un único país que estuvo a favor de Rusia. Único país. Tenían que dar no sé cuántos billones de dólares para su economía. Y solo porque dijo, no, yo no me voy a involucrar en esto. No, yo no voy a estar ni con Rusia ni con ustedes. Yo no quiero meterme en esto. Oh, no te vamos a dar tu dinero. Hermano, las sanciones económicas es algo que empobrece a las naciones. Las sanciones económicas, hermano, es algo que trae desgracia a las naciones. Yo recuerdo hace muchos años cuando hubo un presidente en Chile llamado Salvador Allende, me parece, era su nombre. Cuando este hombre estuvo en el poder, hermanos, esa nación quiso hacer su independencia, quiso independizarse, pero hermanos, las sanciones económicas fueron tan fuertes, que no había en Chile ni partes para bicicletas, porque desgraciadamente toda la tecnología la tiene el mundo y Estados Unidos es el jefe y dice, no le vendas a este, y no le vendieron. Y hermanos, pasaron grande desgracia. En Rusia, Stalin, hermanos, prohibió la comida para Ucrania hace muchos años. Murieron millones de gentes por el hambre, solo porque los dictadores, hermanos, tienen el poder de hacer las cosas. Dios está enojado. Dios va a venir, hermanos, y va a traer el juicio de Dios. Él sabe perfectamente lo que está sucediendo. Pero más en cambio, hermanos, dice la Biblia que cuando fue a Sodoma mandó a sus ángeles por delante. Él sabía y decía, voy a ver si es verdad lo que se está haciendo. Él sabía lo que estaba pasando, como Él sabe lo que está pasando en estos momentos en la tierra. Pero más en cambio, Él va a mandar a sus profetas para que sus profetas vengan y llamen una vez más al arrepentimiento. ¿En medio de qué? En medio de tribulación. A la mitad de la tribulación aparecerán esos profetas de Dios y ellos predicarán el mensaje de salvación, porque lo que vendrá será el juicio de Dios. Hermanos, esa es la actitud que están tomando en estos momentos las naciones. No creen y solo creen en las mentiras que les están imponiendo. Si hay algo curioso en nuestros días, hermanos, es saber que ellos dicen mentiras, hacen mentiras y proclaman mentiras y la gente lo cree. La gente lo cree. Tengan mucho cuidado con las noticias. No todas quizás sean malas, pero la mayoría que quieren moverlo, lo moverán hacia a donde ellos quieran. Sí, recuerdo la pandemia. Que se mueren aquí, que se mueren allá, que se morían, hermanos, de causas naturales. Uno más, acaban de morir otro más. No salgan, cuidado. Y hicieron un pánico. Hoy hay más de 1,500 enfermos de COVID y nadie dice nada. Y durante la pandemia ni siquiera 60 en todas las islas y estábamos encerrados. Qué mentiras, hermanos. Son mentiras que cuando uno las dice, el juicio de ellos viene contra uno. ¿Por qué? ¿Por qué nos desmientes? ¿Por qué dices que no es verdad? Ustedes son testigos de esto. El mundo es testigo de eso. ¿Saben qué? Probablemente sí venga una muy fuerte que van a provocar y la gente, como en Sodoma, no va a creer. Y quizá miles van a morir por esa causa. Hermanos, seamos inteligentes, sepamos guiarnos por la presencia de nuestro Dios. Los dos hombres le dijeron a Lot, ¿hay alguien más aparte de tu familia? Ya leí eso. Levántate de este lugar a tus hijos, tus hijas, los esposos de tus hijas y a todos tus parientes que se encuentran aquí en la ciudad, porque vamos a destruir. El Señor ha escuchado la perversa que es esta ciudad, entonces el Señor nos envió para destruirla. Entonces Lot salió y les dijo a los esposos de sus hijas, levántense y abandonen este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad muy pronto. Pero sus yernos pensaron que estaba bromeando. Eso es lo que piensa la gente, que estamos bromeando. No estamos bromeando. Si unos días vi a unos hermanitos allá en la esquina proclamando el mensaje de salvación,
de arrepentimiento con unos cartelones, hablándole a la gente. La gente no puede negar que Dios nos está visitando, hermanos. Que Dios en su misericordia mandará predicadores así para que nos hablen de Dios, para que creamos y nos volvamos de nuestro mal camino y seamos librados de la ira de Dios que vendrá. ¿Cómo podemos impedir el juicio de Dios aquí en la nación donde vivimos? ¿Cómo hizo, hermanos, Nínive para convencer a Dios que no los destruyera? Se volvieron a Él. Cuando tú estás pasando por una prueba y le echas la culpa a Dios, vuélvete a Dios, pídele perdón, porque si tú te das cuenta de la condición en que tú has estado y la causa y los motivos por la que estás pasando, es porque le hemos fallado a Dios. Una de las cosas que nosotros debemos tener siempre en consideración: vamos a caminar rectamente delante de Dios. Nosotros vamos a un viaje en estos momentos, vamos a ir a unos lugares fríos, unos lugares violentos, con violencia. Hemos sido muchas veces, siempre hemos sido guardados. Llevamos al Señor en nuestro corazón. Hermanos, cualquier cosa que nos pase, tenemos que parar y decir: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Vamos a parar y vamos a orar y vamos a ver en qué nos estamos agradando al Señor. Teniendo la enseñanza de la palabra del Señor y cómo conmover el corazón de Dios, es importante que entendamos, hermanos, que cuando Dios viene a visitarnos, es para prevenirnos contra el mal, es para curar nuestras enfermedades. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que el mundo fuera salvo por Él. No había forma de salvación, no había forma de redención. Nadie podía estar en la presencia del Señor. Cuando Cristo vino, abrió el camino de salvación. Y dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios nos amó, hermanos, y Dios nos ha amado. Entonces, hermanos, Nínive se arrepiente. Y, hermanos, dice la palabra del Señor: y vio Dios lo que hicieron los de Nínive, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Saben ustedes, hermanos, siempre he dicho que si todo el mundo nos saliéramos, levantáramos nuestras manos a Dios y pidiéramos misericordia y perdón, Dios nos perdonaría, hermanos. Pero ¿saben los malvados lo que han planeado? Han planeado, hermanos, no les ha sido de éxito, pero han planeado salir miles de personas y sacarle el dedo a Dios desde aquí, desde la tierra. Ese es su bel pensamiento. Y ya han puesto, hermanos, monumentos en la mayoría de las ciudades, ofendiendo el nombre de Dios y sacándole el dedo a Dios desde la tierra para burlarse de Él. Y Dios ha sido bueno, no los ha destruido. Dios nos está llamando para que seamos una bendición en el lugar que nosotros estamos al conocer el mensaje del Señor. Así es que hagamos la diferencia, hermanos, en el lugar donde vivamos. En el lugar donde vivamos. Abraham estaba preocupado por Sodoma y le dijo por última vez, después de estar insistiendo mucho en el mensaje: Señor, mira Sodoma, quizá hay 50, quizá hay 45, hermanos, así con esa insistencia delante de Dios. Señor, quizá hay 10, tú no los puedes destruir porque hay 10. Si hay 10 justos, tú no los puedes destruir. El Dios de justicia no puede hacer eso. Así, hermano, le habló Abraham a Dios. Y el Señor le dijo: claro que no. Si hay 10, yo no los voy a destruir. ¿Cómo podemos influenciar en nuestra ciudad, hermanos? Tenemos que comunicarle a la gente lo que viene, hermanos. Tenemos que comunicarle a la gente el perdón, el arrepentimiento de Dios. Principalmente, hermanos, cuando Dios está visitando a esas personas a través de enfermedades, a través de depresión, de problemas financieros o de problemas civiles, hermanos. Personas que están, hermanos, con problemas de enfermedad. Hermanos, decirles a las personas: hay un remedio para ti. Y es: vuélvete a Dios. Dios se volverá a ti. Dice: volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré a vosotros. Dejad de pecar y yo seré misericordioso con ustedes. Dejen limpio su camino, el hombre inicuo su pensamiento, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el mensaje. Es el mensaje que nosotros debemos de decir al mundo y no ponernos con el mundo, hermanos.
Los cristianos ahora se han puesto del lado del mundo. Hace unos días, hermanos, en la ciudad de Qatar, en donde se está llevando el Mundial de Fútbol, me dio tanta tristeza cuando usted se compromete con el mundo y quiere quedar bien con el mundo. Uno de los jefes de la Federación de Fútbol se estaba disculpando porque Qatar no admitió a personas homosexuales y les paró el alto. Me dijo, aquí en mi nación, aquí se respeta y cualquiera que haga ese pecado se puede ir hasta 20 años a la cárcel. Así es que cuidado con eso. Y hermanos, tiraron a esta nación de homofóbica, una nación mala, una nación que no es considerada con el hombre, hermanos. Estaban tan preocupados los de la FIFA, los de la Federación del Fútbol, que uno de ellos pasó y empezó a decir, hermanos, su disertación, hermanos, a favor de todas aquellas personas que fueron ofendidas. Y decía, en estos momentos yo me siento ofendido, en estos momentos yo me siento como ustedes tristes, en estos momentos yo hasta me siento homosexual. Y dije, qué barbaridad, ¿hasta dónde llega el hombre con tal de complacer y quedar bien con el hombre? Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que si tú quedas bien con el mundo, tu alma se va a perder. Si tú ganares todo el mundo, dice, y perderes tu alma, ¿qué darás por tu alma? Tenemos que hacer la diferencia donde quiera que vayamos. Hermanos, su gran alabanza, tenemos que proclamar el mensaje del Señor. Hay gente necesitada, no nos podemos poner de parte de su pecado, hermanos. Yo sé que la gente que está en pecado necesita salvación, no los vamos a juzgar por eso. Les vamos a dar el mensaje de Dios a sus vidas para que ellos se vuelvan a Dios. Es exactamente lo que harán los dos testigos. Vendrán con el mensaje, no de Jonás, sino con el mensaje de arrepentimiento para que el mundo se vuelva a Dios y el juicio de Dios no venga sobre la tierra. Pero no lo aceptarán. ¿Lo aceptarás tú en esta mañana? ¿Aceptarás la presencia de Dios en tu vida? ¿Aceptarás el mensaje de Dios? ¿Aceptarás la visita de Dios para tu vida? Como para corregir y decir, ¿saben qué, hermanos? Vamos a volvernos a Dios, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a pedir al Señor. Gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque cada vez que proclamamos ayuno y oración, ustedes están dispuestos. Gracias a Dios porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y todas las veces que nosotros hemos ayunado y orado a Dios, Dios ha sido misericordioso. Todavía estamos aquí en esta ciudad. Todavía Dios nos mantiene muy caro. Pero Dios en su infinita misericordia, Él es rico, hermano. Y Él es misericordioso. Denle un aplauso a nuestro Dios. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Pónganse de pie en este momento. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás hieren allí 10. Dice el Señor, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego y acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. No la destruiré. Su gran alabanza se ha sostenido por la misericordia de Dios. Su gran alabanza se ha sostenido por el buen Dios que tenemos, el Dios de misericordia. Su gran alabanza se ha sostenido porque hemos podido reconocer nuestras faltas, aún delante de la gente. Hemos podido reconocer nuestros pecados y nuestras faltas, porque es mejor, hermanos, que nosotros hablemos y confesemos que nosotros muramos y seamos destruidos. Su gran alabanza se caracteriza por ese sentir, ese ardor, ese ayuno, esa oración, hermanos. ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndolo con aceite, y el Señor lo levantará y el Señor lo sanará. Y si estuviera en pecado, les serán perdonados. Nosotros hemos creído eso. Dios ha sido bueno con nosotros. Él nos ha visitado. Ha habido enfermos. Ha habido personas con dolor, pero ¿qué les podemos decir? Vayan a Dios, vamos a orar, vamos a ayudar, vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia. Y nosotros lo creemos, porque tenemos un Dios, ¿qué, hermanos? Bueno. Digan, tenemos un Dios bueno. Si tú estás pasando por una prueba, por una necesidad, tenemos un Dios bueno. Clama a mí, dice, yo te responderé. Solamente necesitamos clamar a Dios. Él nos va a responder. Clama. El pueblo de Nínive clamó, lloró, ayunó.
y Dios se arrepintió de destruirlos. Si quizá Dios se arrepienta de lo que te está pasando y te sane, te libere, te dé lo que necesites, cuando tú te vuelvas a Dios y le Señor, yo te he ofendido, perdóname. Él lo hará, hermanos. ¿Quieres hacerlo esta mañana? Vamos a orar al Señor. Inclinen sus rostros. Vamos a hacer la diferencia. Digámosles el mensaje a otros. Vamos a hacer que la visita de Dios que ha venido a nuestra vida se convierta en una bendición, hermanos. Que Dios nos está visitando y hablando por medio de su palabra. Él quiere sanarte. Él quiere ayudarte. Él quiere bendecirte. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere proveer para ti. Por eso ha venido eso a tu vida. Porque Dios te está visitando. No te está visitando para destruirte. Te está visitando para perdonarte. Te está visitando para que tú te arrepientas. Y Él puede obrar libremente en tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana oro, Señor, por esta humilde congregación que estamos delante de tu presencia. Hemos conocido tu palabra, Señor. Tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Tú quieres que nosotros nos volvamos a ti, Padre Celestial. Ayúdanos para reconocer nuestros caminos, para reconocer, Señor, nuestras faltas, nuestras rebeliones y para pedir perdón delante de tu presencia. Señor, ayúdanos. Ayuda a este pueblo, Señor. Señor del cielo y de la tierra, que cada día está siendo instruido, enseñando en tu palabra, para que cuando llegue el momento ellos estén prestos, Señor, para venir delante de ti en lloro, en ayuno, en oración, en ruego, en súplica, Señor, por sus necesidades espirituales. No sabemos qué serán de nuestros hijos, de nuestros nietos mañana, pero ya desde ahora oramos por ellos, Señor, para que tú los guardes. No sabemos, Señor, del trabajo que tenemos, si se va a terminar mañana, pero oramos ahora, Señor, para que tú nos proveas. No sabemos, Señor, del cielo, las enfermedades que mandará el hombre, Señor, para encerrar al mundo entero, Señor, pero nosotros confiamos en ti. Todavía tú estás aquí, tú todavía eres nuestro Dios, tú todavía tienes cuidado de nosotros. Si hasta aquí nos has protegido, seguro que tú nos vas a seguir protegiendo. Señor, oro por su gran alabanza, para que tú la guardes, Señor. Permite que cada persona sea un Abraham que pueda interceder, no solamente, Señor, por su familia, que es lo más importante, pero que también pueda interceder por otros, Señor, y comunicarles el mensaje de esperanza, el mensaje de la visita de Dios para sus vidas, para que puedan, Señor, alcanzar, Señor, el socorro, para que puedan alcanzar, Señor, el perdón. Señor, ayúdanos. Sé que el tiempo es corto, Señor. Sé que el tiempo es corto, Padre Celestial. Ayúdanos a caminar la última milla, Señor. Ve con nosotros y líbranos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos esperando de la misericordia de Dios. Habrá pruebas, habrá tribulaciones, pero pedimos la gracia del Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Esta mañana ha sido un privilegio poder predicar el mensaje del Señor y llamarlos al arrepentimiento, a sabiendas de que Dios viene pronto. Dios va a mandar sus ángeles para que nos visiten, sus dos olivos, sus dos profetas que vendrán a esta tierra. Nosotros necesitamos estar prevenidos, listos para recibir el mensaje que ellos traen. Será el mismo mensaje de un Dios misericordioso, el mismo mensaje de salvación, el mismo mensaje de arrepentimiento, con el mensaje de que nos volvamos a Dios, que le pidamos perdón y que nos volvamos a Él y que Él tendrá misericordia de nosotros. Ese ha sido siempre el carácter de nuestro Dios. Él no quiere destruirnos, Él es un Padre bueno, Él es un Dios bueno, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él no quiere el mal del hombre. Por eso nos habla, por eso nos exhorta, por eso nos enseña, por eso manda a sus profetas, por eso nos dejó su palabra bendita, por eso envió a su Hijo Jesús a la cruz del Calvario, porque Él nos ama por su grande amor, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Queridos hermanos, después de este mensaje, es tiempo que nosotros meditemos en nuestra vida interior. ¿Cómo está nuestra situación dentro de nosotros?
¿Cómo nos podemos presentar delante de Dios? ¿Cómo podemos levantar nuestros rostros y decir, Señor, yo he caminado rectamente delante de ti? Cuando muchas veces le fallamos, cuando muchas veces le faltamos, cuando muchas veces no hacemos su voluntad, tenemos que reconocerlo. Tenemos que volvernos a Dios. Si confesares nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ese es el carácter de Dios. Ese es su grande amor. Esa es su gran misericordia. Y cuando todo se termine, dijo el apóstol Pablo, se terminará la esperanza, se terminarán las profecías, pero el amor siempre permanecerá. Porque Dios es amor. Así es que basado en ese amor esta mañana, yo te invito para que tú le recibas a Jesús en tu corazón, para que tú confieses tus pecados. Y si estás en problemas, sepa que es Dios el que está ahí en ese problema, que espera que tú te arrepientas, que tú le pidas perdón. Y Él te ama tanto que hará todo lo que tú necesites cuando tú te pongas a cuentas con Dios. Muchas veces no queremos pagar el precio. Quisiéramos que todo nos fuera regalado. Quisiéramos que todo, el Señor lo hiciera todo sin que nosotros le tuviéramos que decir nada. Pero no es así, hermanos. Si tú no le pides perdón a Dios, Él no te va a perdonar. Porque el remedio para el pecado es el arrepentimiento, la sangre de Jesús en la cruz. El volvernos a Dios, eso hará la diferencia. Así es que esta mañana quiero orar por ti en el nombre del Señor. Quiero que tú abras tu corazón y pongas tu vida en un espejo y te mires tus problemas y los que estás pasando y digas, lo merezco, Señor, porque he pecado delante de ti. Pero me arrepiento y te pido perdón. Y el Señor te perdonará. Señor, oro esta mañana, Señor, por cada persona que va a arrepentirse, que te va a pedir perdón, que va a ser sanada, que va a ser liberada, que nos vas a ayudar en sus problemas económicos, financieros, legales, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que hagas misericordia. Las personas que se están divorciando, Señor, las personas que han perdido un ser querido, Señor, tú vas a sanar sus corazones. Oro por todas esas personas que van a ser bendecidas y que han recibido la visita tuya a través de este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, están despedidos. Nos vemos la próxima semana aquí en su gran alabanza. Dios les bendiga.